No, no me sorprendió en absoluto. ¿Por qué no? Porque era evidente que tenía que responder de una u otra manera el presidente Humala. O sea, manco no es. La oposición sacó a una persona que aparentemente era... No, aparentemente, realmente era muy dialogante. Era muy dialogante, Ana Jara. Tenía más acercamiento al fujimorismo que a otras fuerzas, incluso que las propias fuerzas aliadas del gobierno. O sea, Ana Jara se manejó muy bien. Y pagando una culpa que no le corresponde a ella. Yo he escuchado que tú estabas de acuerdo con la censura. Correcto. Claro, el ciudadano común y corriente tiene que estar de acuerdo con la censura porque siente de que ha sido invadido su intimidad, ¿no es cierto? Pero eso no es tan cierto. A diferencia de... ¿Por qué no es tan cierto respecto de la responsabilidad política de Ana Jara o del hecho en sí de que la DINI finalmente estaba haciendo cosas ilegales, cosas irregulares, cosas para las cuales en verdad no ha sido creada finalmente el servicio de inteligencia? O sea, la DINI actuó muy mal. Por eso es que yo planteé más que la censura a Ana Jara, que hay una comisión investigadora de los verdaderos responsables de ese tema. O sea, si te das cuenta, salió Ana Jara, pero los responsables, ¿quién dio la orden para esto? Ya nos olvidamos. El 99% de las noticias salió Ana Jara, ahora estamos hablando de Cateriano, pero nos hemos olvidado quién fue el que dio la orden, no para investigar a los congresistas, sino a los hijos de los congresistas, a los empresarios, etcétera, etcétera. ¿Y quién cree usted que dio la orden? Hay tantos nombres, ¿no es cierto? Hay que investigar. Pero finalmente se verá que justamente por eso la censura a Ana Jara fue que la orden tiene que haber salido del presidente Ollanta Humala. No, mira, yo he sido presidente del Consejo de Ministros. Sé cómo funciona la DINI, ni siquiera informa como debe informar muchas veces. Tiene una libertad que realmente es preocupante, y lo dije en mi intervención en el Congreso. Yo siento de que ni el presidente García, ni el presidente Toledo, ni el presidente Humala se han dado cuenta que el montesinismo siga vivo. Yo sí creo que todavía existe un montesinismo metido en las Fuerzas Armadas, metido en los sectores sociales, en algunos sectores empresariales, ¿no es cierto? Y si es así, congresista, ¿a qué juega hoy por hoy el montesinismo? Aquí el montesinismo nunca le interesó que la democracia se fortalezca, que es lo que tú dices, ¿no es cierto? O sea, al montesinismo le interesa demostrar que la democracia no es buena, que en países como los nuestros. O sea, petardea todo lo que sea. Petardea todo desde la época del propio presidente Toledo. Hoy día nos hemos preguntado... Que hemos olvidado, por ejemplo, cuando el presidente Toledo está hablando por teléfono sobre el suceso de Arequipa, lo han chuponeado el presidente Toledo. El presidente García chuponeado, Lourdes Flores chuponeada, todo el mundo chuponeado y nadie dice nada. Y nos acostumbramos. Como no nos tocaban a nosotros, nos acostumbramos. Correcto. Siguiendo esa línea de pensamiento, congresista, ¿no sería también bueno haber entonces censurado por ello a Ana Jara? Al igual que yo hubiese estado de acuerdo en censurar en su momento al primer ministro de Alan García y al primer ministro de Toledo, si es que finalmente no se daban cuenta y no hacían nada por combatir a esos remanentes del montesinismo. Es que a quien le hemos dado gusto es al montesinismo, y le hemos dado gusto a una oposición. O sea, yo como congresista de la oposición debo ser oposición constructiva, debo ayudar al país. Yo tengo que mirar el bosque y no el árbol. Entonces, había una oposición que durante los 4 años del señor Humala, del presidente Humala, han convocado para interpelar a los ministros hasta por quita mesa paja. Correcto. Entonces, por eso es que la población no cree en el Congreso de la República. Claro. No, interpelan a uno, a otro, y no se cansan de interpelar. Claro, yo estoy de acuerdo con usted en ese punto, pero no porque la oposición juegue a un tema politiquero en censurar, no quita que algo malo se haya hecho en el Ejecutivo al permitir que la DINI juegue al montesinismo. Pero por eso te digo, tenemos que buscar los verdaderos culpables, y no lo estamos haciendo. Por ejemplo, tú me dices quién ha sido. Si tú te das cuenta, los hombres más importantes de la DINI son gente, por ejemplo, de la promoción del presidente Humala. Ok. Muy bien, que vengan ellos a informar, o sea, que hagamos preguntas a ellos para ver finalmente si el presidente Humala estaba o no enterado de esto. Pero ellos han ido a la comisión del Congreso. Mira, hay un informe mayoría y un informe minoría. La prensa le ha dado mucha noticia, ¿no es cierto?, al informe de la minoría. Pero porque es la oposición. Porque es la oposición, exactamente. No vamos a leer las manos entre gitanos, pero o sea, ¿cómo el oficialismo tiene finalmente la comisión que investiga lo que puede haber ocurrido en este gobierno? Yo te pregunto, a ver, el hecho de que yo sea oposición
tengo que cerrarme como sea porque soy oposición. Y cuando yo le escucho a Javier Velázquez, por ejemplo, decir, nosotros somos más que 5 congresistas y somos de la oposición porque para eso nos han elegido, yo le digo, un momentito, Javier, ustedes no son 5 congresistas, ustedes son 5 congresistas más el fujimorismo, que es diferente. Entonces, por eso es que el Congreso está debilitado, porque finalmente el grupo de gobierno lamentablemente Gana Perú no es un partido político, no tiene voceros serenos que puedan dar la batalla serenamente, el combate de ideas serenamente, sino es dime quién insulta más para ganar. Mira, tan contradictoria es la oposición que Becerril, por ejemplo, dice, no vamos a dialogar con el señor Cateriano porque ese señor es más de lo mismo. Y el señor Díaz Dios, que es el vocero del fujimorismo, dice, sí vamos a dialogar con Cateriano. El señor Mauricio Mulder, de ninguna manera que cierren el Congreso no vamos a votar a favor de Cateriano. El señor Alan García dice, vamos a dialogar, y el señor Velázquez vamos a dialogar. Entonces, ¿de qué clase de política estamos hablando? Desde ese punto de vista, entonces, a mí me parece una jugada inteligente haber puesto a Cateriano, porque finalmente un poco le tira la pelota ahora al Congreso, porque el Congreso tampoco, la oposición, sobre todo en el Congreso, tampoco puede creer que es tan fácil pues hacer oposición como censurar a todo el mundo que le ponga por delante al presidente. Desde ese punto de vista, ¿usted cree que van a mirar para otro lado a la hora de la votación? O sea, abstención finalmente, porque lo que dije es cierto, ¿verdad? Se necesita que hayan más votos a favor que en contra, independiente de cuántos sean las abstenciones. ¿Eso es cierto? Es cierto, pero además yo te puedo asegurar que no va a haber voto censurando o no dándole la confianza al ministro. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo decir. ¿Por qué? Con mucha firmeza, porque finalmente mucha la gente de provincia que ya sabe que no va a volver a ser congresista, mucho este Congreso no va a ser reelecto y perder un año le va a ser dificultoso. Uno, no te estoy diciendo que están pensando en el país, están pensando en otra cosa, ¿cierto? Segundo, hablando en otra hipótesis, todo el mundo sabe que en julio ya no pueden cerrar el Congreso. Correcto. Entonces le pueden dar confianza a Cateriano hasta julio y en agosto comienzan a bombardearlo nuevamente. Así de fácil, porque somos irresponsables. Porque no estamos pensando otra vez en el país, estamos pensando que va a pasar el proceso electoral 2016, y estamos pensando cualquier cosa menos en el país. Correcto. Que necesita garantía, necesita tranquilidad. Ahora, congresista, usted está siendo muy crítico del Congreso del cual usted forma parte. Yo le tengo que hacer una pregunta ahora. Usted ha dicho que finalmente la oposición, APRA y Fujimorismo, no les interesa el bien del Perú. ¿No se podría decir acaso lo mismo de la bancada de Gana Perú? La forma como ha actuado y la forma como finalmente ni siquiera ha intentado conversar con los que eran miembros de su bancada y finalmente han hecho que haya un éxodo ahí tremendo. Claro, pero yo no le echo la culpa a la bancada de la APRA y al Fujimorismo, yo he hecho la culpa a todo el Congreso, incluyéndonos a nosotros. Y Gana Perú, ok. Pero por supuesto, por eso te estoy diciendo, lamentablemente Gana ¿Usted se Perú... considera oficialismo congresista? No, de ninguna manera. Yo te lo puedo demostrar. Lo que pasa es que la oposición cree que tú tienes que votar todo en contra. Para no ser oficialista tienes que votar todo en contra. Y yo no estoy de acuerdo. Pues. Correcto. Yo tengo libre albedrío para poder votar porque felizmente soy uno en mi partido. No, pero quien no ayuda al país está mal. En un país donde se están sintiendo los efectos de la crisis económica, donde se pronostica que va a crecer este año 4% y otros dicen 3.5%, lo que significa ya una paralización del país, no haber trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, no poner el hombro significa no hacerle daño a Humala, sino significa hacerle daño al país. ¿Qué significa para usted haber puesto el hombro antes de la censura y poner el hombro una vez que ya Pedro Cateriano ha sido nombrado primer ministro? ¿Usted cree que poner el hombro debió no haber censurado a Ana Jara? Sí, yo pienso de que Humala ha actuado como jugando ajedrez. No la quieren a la señora Ana Jara, que era dialogante. Muy bien, vamos a poner a Cateriano. Cateriano, como tú lo dices, es un hombre probo, sin lugar a dudas, es un demócrata, pero hay que pincharlo. Lo pinchas y salta. Correcto. ¿No es cierto? Y con alguien como Becerril, que no deja a nadie sano y alterado hasta nomás, ¿no es cierto? Cateriano no lo va a aguantar, pues. Lo van a tener que poner un tranquilizante a Becerril. O sea, como dice la del comercio, se agítese antes de usar y ¡pum! Va a reventar Pedro Cateriano. Claro, y si tú le das a Mauricio Mulder el espacio suficiente, él también va a hacerlo. Ahora, ¿usted cree que esa va a ser...? Y si eso suma a Bugatás, ya está. Se armó el bolondrón en el Pero Bugatás también va a querer pincharlo a Pedro Cateriano. Es que a Bugatás
tiene que entender de que él tiene que ser... Aguato es un hombre inteligentísimo, pero pues, explosiona muy rápido, pues. Entonces cae en el juego Mauricio, cae en el juego de Cerril, y ahí tenemos los resultados. ¿Y usted cree que esa va a ser lo que se buscará el día en que vaya a pedir el voto de confianza o en un futuro? Yo pienso que eso va a ser después de julio. Después de julio. Sí. ¿Y se va a controlar finalmente la oposición hasta ese momento? Claro, estoy convencido de eso, ¿no? Salvo de que estén jugando ahora sí ya a otra cosa, ¿no? Correcto. Ok, entonces digamos, la pregunta que hemos planteado para el día de hoy sería por ahí el tema. O sea, todos creen que finalmente lo peor que le puede pasar es cerrar el Congreso, incluidos fujimoristas y apristas. Yo creo que ni fujimoristas ni apristas están jugando a cerrar el Congreso ahora. Estoy convencido. Ok. Estoy convencido porque esto le pasa la factura en el proceso electoral. No te olvides de que el Congreso se cerró el 5 de abril y todas las consecuencias que trajeron. Le va a hacer daño al Perú. Error de Humala si cae en el juego, y peor todavía el fujimorismo porque lo van a recordar, y el aprismo, no te olvides que hizo una campaña muy dura contra el arquitecto Fernando Belaúnde Terry cuando fue presidente, y tantas interpelaciones terminaron con el golpe de Estado de General Velasco. Entonces no hay que olvidar la historia. O sea, esto no es nuevo. Cuando Cateriano dice, estoy asumiendo el cargo en una situación más difícil de toda la historia de la República, Cateriano no ha leído historia, por Dios. Hemos pasado momentos muy difíciles, más difíciles que el que pasa Cateriano. ¿No cree usted entonces que finalmente es como él lo plantea? Yo creo que sí, que el país está complicado, pero de ninguna manera decir que estamos en una crisis, en la peor crisis de la historia de la República del país. Pero que quizá no en una crisis, ¿no? Porque finalmente él lo que plantea es que podríamos entrar a una crisis si es que finalmente sucede lo que usted ha planteado, es decir, que cada uno siga jugando a su interés politiquero, a su interés particular. Entonces, de alguna manera es un punto de inflexión en una madurez política democrática del Perú. Con eso sí coincide con Cateriano. Claro que sí, pero además no te olvides, fíjate, el Congreso tiene 80%, 85% de desaprobación. Sí. Si tú le preguntas a cualquier ciudadano común y corriente... todos en la radio, cierre. Todo el mundo cierra en ese Congreso. Y estamos pagando, pues. Estamos pagando nuestras incoherencias, estamos pagando nuestra irresponsabilidad. Si hubieran censurado a Ana Jara como un acto después de mucho tiempo, etcétera, diríamos, bueno, pues... Pero todos los días interpelación. La respuesta del Ejecutivo también respecto al tema de la DINI fue pobrísima. Pobrísimo, pero no es Ana Jara. Pero la Constitución justamente asigna a ella la responsabilidad política. Claro, está bien, pues, pero uno tiene que ser más inteligente que las cosas, ¿no es cierto? Lo más inteligente es, oiga, ¿y qué pasa si hacemos una comisión investigadora para traer a todos los responsables de la DINI? Ahora, yo estuve conversando con Marta Chávez y también ahí me quedó la impresión de que en verdad el tema de fondo no es reformar a la DINI para que ningún gobierno en el futuro vuelva a hacer lo que ha venido haciendo el gobierno tanto de Humala, de Toledo, de García y Fujimori. Claro, porque a diferencia del pasado yo te digo una cosa nueva. Porque hay legislar, ustedes pueden legislar en el Congreso justamente una serie de reformas más allá de investigar qué fue exactamente lo que pasó. Ya, pero además otra cosa, y honestamente, ¿no? ¿Qué congresista, qué empresario, qué periodista ha sido extorsionado? O sea, pero bueno, congresista. Pero es que no podemos olvidar el pasado, ¿no es cierto? La información que se ha dado es información pública, cuidado. Cuando yo fui primer ministro... Sí, pero el reglaje no. Entonces hay que separar entre todos los expedientes, pero hay 4 o 5 probados que de la parte inicial de la información pública se pasó a un reglaje. Con fotografías, con trabajos, tú qué haces, etcétera, etcétera. Sin extorsión, ¿no es cierto? Ha habido reglajes pero no han extorsionado. No, sin extorsión no, porque finalmente la extorsión era muy torpe, o sea, se buscaba otro tipo de extorsión a través de los medios, que eso fue justamente la intención de quien le entregaba la información a correo. Y entonces lo inteligente que hacen ellos, entre comillas inteligentes, estamos investigando narcotráfico, lavado de activos, etcétera, etcétera. Es complicado el tema. Hoy día recibimos la información de un especialista en narcotráfico que decía que el 48% de los candidatos de Ayacucho, y si no me equivoco, Huancavelica, estaban ligados al narcotráfico. 48%. Pero dígame, congresista, ¿qué tienen que ver los periodistas con la seguridad nacional? Porque cuando usted me dice congresistas, ¿no?, de Puno, de zonas donde hay narcotráfico, que obviamente pueden estar vinculados a dinero de narcotráfico, obviamente esa es la chamba de la DINI. Claro. Pero ¿qué tiene que ser periodista? No, por eso te digo, lo que han hecho esos señores, en principio no sé si serán de la DINI, si serán de pero usted insiste que la responsabilidad no alcanzaba a Ana Jara y que se debió incluso, si así alcanzaba, ser más inteligente y mantenerla a Ana Jara.
Y además, formar esa comisión. O sea, yo te digo, ya cayó Ana Jara, muy bien. ¿Y cuántos han desfilado para investigarlos? Okay. ¿A cuántos lo que hicieron el relaje a los periodistas, a los empresarios, han pasado? ¿Y cuánto de culpa se le... ¿Usted no cree que esto va a parar con este cambio? ¿No cree que hay una llamada de atención, una campanada para el gobierno? Bueno, finalmente, por la actitud del presidente Humala, parece que nada ha cambiado. Más bien lo han puesto ahí a Pedro Cateriano al frente para... Yo creo que el Congreso de la República debe exigir, ¿no es cierto? Ya que ya sacrificaron a Ana Jara, muy bien, debe exigir una comisión que haga desfilar a todos esos señores de la DINI para ver los responsables. Esto no puede ser borrón ni cuenta negra. Correcto. Ahora, quiero justamente mostrarle, tenemos un audio, ¿no?, de Luis Bedoya tras la reunión con Pedro Cateriano.